3 de la radio Nueva Mía. Hoy día con interesantes invitados y Jorge Sangüesa me acompaña y hoy día vamos a hablar con el ministro de Economía. Ya lo vemos en pantalla con el ministro de Economía. Tenemos un honor con nosotros como programa y nos vamos llegando. Después de casi 200 programas, Jorge, hoy día vamos a conversar con el ministro de Economía y estamos con Nicolás Grau. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido a este programa de innovación y de emprendimiento. Hola, ¿cómo están ustedes? Felipe, Jorge, no sé si hay alguien más, porque sí. Sí, ¿cómo está, ministro? Bienvenido a este programa. Este es un programa de innovación, de emprendimiento desde la ciudad de Los Ángeles. Ahí está la radio Nueva Mía, una radio de emprendedores y para emprendedores, por la señal FM para las 14 comunas de la provincia de Biobío y digitalmente también en todas partes. Y vamos a estar con Startup después, usted también. Entonces, tenemos un público ahí por redes sociales muy conocido. Este programa nace, ministro, para poder explicar a las personas que están en los colectivos, que van en la micro, que están trabajando, están almorzando en la hora de almuerzo ahora, cualquier cosa sobre innovación y emprendimiento, el lenguaje no técnico, el lenguaje que se pueda entender y por qué afectan esas cosas a las personas visuales en el emprendimiento también. La primera pregunta, ministro, no, le damos las gracias por acompañarnos, sabemos que la agenda es complicadísima y la primera pregunta tiene que ver con la situación de los incendios hoy día y lo que le preguntaba Jorge y un minuto antes de que entrara. ¿Afectan los incendios forestales a las startups, a los pymes, a los emprendedores, a los negocios o estamos lejanos de eso? Bueno, primero que nada, le agradezco mucho la posibilidad de conversar. Los felicito además por tener estos espacios que buscan, bueno, que las personas entiendan mejor qué significa un emprendimiento también y apoyar a su vez a quienes emprenden, ¿no es cierto? Y me imagino que ustedes entregan información, educan en distintas dimensiones, cuentan de programas, así que los felicito por esa tarea. Respecto a la pregunta, lo primero que me gustaría resaltar es que la emergencia no ha terminado. Seguimos teniendo incendios, eh, sigue habiendo focos y ese sigue siendo, por tanto, la tarea principal del gobierno y de todo el Estado. Eso, por supuesto, implica una coordinación a distintos niveles, desde el punto de vista del gobierno, a través del Ministerio de Interior y además un despliegue de ministras y ministros que están de enlace en distintas regiones, ¿cierto? En las 4 regiones con mayor afectación. Nosotros esperamos que ojalá esto se vaya resolviendo de la forma más pronta posible, pero creo que hay que recordar esto para no relajarse, para no más tener ninguna conducta de riesgo. Hay que cuidarse mucho en esto. Lo más importante son las vidas humanas, ¿cierto? Eh, y también, por supuesto, ser muy responsables desde el punto de vista de no generar nuevos problemas. Más del 95% de estos incendios, aunque no sean intencionales, son causados por acciones humanas. Así que hay que actuar de forma muy responsable. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto al impacto a empresas de menor tamaño y a empresas en general, por supuesto que existe un impacto. Existe un impacto directo, es decir, hay algunas personas que se le quema parte de lo que era su empresa, eh, de los activos de su empresa, y también hay impactos indirectos. En cuanto a lo primero, a los impactos directos, es bastante claro por la ubicación, eh, por la distribución del incendio, es que este es un incendio que ha afectado principalmente al mundo rural, y eso implica que tanto la parte agrícola como la parte forestal van a ser los sectores productivos más afectados. No significa que sean los únicos sectores afectados, que ayer, por ejemplo, recorrí la comuna de Tomé y la parte alta de la comuna de Tomé y me concentré por las labores que involucra el Ministerio del Turismo, me concentré en actividades turísticas y con mucha afectación. En algunos casos se les quemó parte del camping, se les quemaron algunas cabañas, un hotel bien grande e importante, se les quemó el 80% de su construcción. Es decir, hay una afectación también en otros sectores, pero lo grueso, lo más grande, está en lo agrícola y en lo forestal. Y en lo indirecto también hay efectos porque, por ejemplo, en el caso del turismo, toda la zona afectada está teniendo, por supuesto, las cancelaciones de sus reservas.
y eso implica una reducción de un ingreso que se iba a tener, que aunque no se te queme nada, por supuesto que también significa un impacto económico. Así que, y en esa parte indirecta, ahí es más diverso quiénes van a ser afectados. Ahí hay de todo, discúlpeme porque cortísimo, yo sé que te tocaba, pero ahí hay de todo. Muchos dirigentes nos contaron ayer que tuvieron una reunión con ustedes, varios dirigentes nos contaron una reunión que tuvieron ahí en la Serena de Economía, y lo vimos acá, nosotros con Jorge vivimos en Concepción, y lo sabíamos que usted estaba en Concepción ayer, pero, por ejemplo, las startups, uno podría creer que no están afectadas. Hay la startup que nosotros hemos entrevistado acá, que la persona que se independizó, que compró drones de Estados Unidos, que armó el tema de los drones, que planificó una plataforma digital y que preste servicio a los bosques para hacer traslado de materiales. Entonces, no se hace en Chile, ese servicio no existe en Chile, existe en Estados Unidos y lo está prestando él desde acá con una plataforma de desarrollo propio. Y el día se le quemaron los bosques y estaba prestando servicio. Entonces uno dice, chuta, obviamente las empresas de menor tamaño, obviamente el negocio, obviamente el turismo, pero también las empresas que están desarrollando tecnología en los bosques están complicadas. Claro, todas las empresas, esas son lo que uno llamaría efectos más indirectos, ¿no es cierto? Las empresas que ya sea prestan servicios, como el ejemplo que tú das, o bien venden algún insumo para esa empresa, eventualmente se puede ver afectada. Nosotros esperamos sí que la gran empresa acá mantenga, digamos, firme su producción y su esfuerzo, y que además el proceso de reconstrucción también va a ser un proceso que va a generar trabajo. Si lo hacemos bien, si articulamos bien ese proceso, también puede ser una oportunidad para justamente no dejar de lado a todos estos pequeños emprendedores, startups que, como tú bien señalas, proveen servicio a cada uno. Ya estamos de vuelta en la recta final de este Prende la Mañana en la nueva mía, en la radio de las pymes. Esa preocupación, y por eso que... Oye, se viene programón en la tarde, a eso de las 2 de la tarde, en el Innovando y Hablando, el clásico programa que se hace en esta emisora, que hacemos, en este caso, mi amigo Felipe Díaz y quien les habla. En este caso, debido a esta transformación y demás que estamos haciendo producto de las vacaciones, va a tener a nuestro querido abogado también de acá de la radio, Jorge Sangüesa, junto a Felipe, entrevistando a importantes personas, entre ellos, en el día de hoy, al ministro Nicolás Grau, al ministro de Economía. Así que no se lo pierda, a las 2 de la tarde va a estar el ministro Nicolás Grau del Innovando y Hablando, con una entrevista completa acerca, sobre todo, evaluando y viendo el tema de esta potencial, o lo que viene, ¿cierto? La recuperación no solamente de las viviendas en los sectores de las personas afectadas por los incendios, ¿cierto? Que están en situación de estado de catástrofe, sino que también la recuperación económica de todos estos territorios. Sabemos que el tejido productivo de toda esta zona también ha sido afectado desde, como también nos señalaba el senador Saavedra, desde, por ejemplo, la yunta de los bueyes en los sectores rurales y agrícolas. Desde ahí se le quemó la yunta a los bueyes, lograron sacar los bueyes, salvar la vida de los animales, pero no de estos elementos técnicos que son tan importantes, trascendentales como el mundo del agro. Lo sabemos en nuestra ciudad, dado muchos años. The fruit and we stick hot produce I was surrounding her fruit in pot for apples and jewels to the pot.
Siendo de acuerdo a estos tres objetivos, a partir de una coordinación interministerial de estos ministerios que comenté al principio de la respuesta a esta pregunta. Entonces nosotros estamos aplicando esto en la práctica. Eso lo estamos haciendo en conjunto con Corfo, con el vicepresidente ejecutivo veramente, pero con todos los ministerios que participé, con mucha participación de la ministra Maisa Rojas, también de Medio Ambiente, del ministro de Energía, en fin, o sea, estamos, la ministra Díaz de Ciencia, estamos llevando a la práctica este tipo de visiones y lo estamos haciendo con las instituciones que existen, pero también transformando las instituciones. Vamos a hacer algunos cambios institucionales para que sea más fácil construir estas definiciones de estrategia de desarrollo e involucrar los distintos ministerios. Una de las cosas que muchas veces cuesta en el Estado y que también dificulta, por ejemplo, el combate a un incendio, es que la coordinación interministerial de distintos servicios o ministerios no es fácil. Nuestro diseño institucional no está pensado para llevar de buena manera objetivos que trasciendan los distintos ministerios o los distintos servicios. Entonces eso simplemente mucho de un liderazgo en particular, y lo ideal, ¿no es cierto?, es que fortalecer los mecanismos institucionales para que ese tipo de coordinación y ese tipo de pensamiento más sistémico tenga una posibilidad de llevarse a cabo. Ministro, hay una consulta, y tiene, porque el gran ejecutor en estas políticas públicas probablemente es Corfo, ANIL, ¿no es cierto?, muchas de estas cosas, más que el ministerio en sí. ¿Se tiene contemplado en cosas presupuestarias del presupuesto, ministeriales, ya más bien sectoriales, que vayan en turno y vayan a la dirección que te apunta? Bueno, eso justamente lo que hace, lo que hicimos durante el año 2022 para ser ejecutado durante el año 2023. Eso se articula en lo que se denomina un programa presupuestario, que es un aumento del presupuesto que además tiene una articulación entre distintos ministerios, como comentaba antes. Eso significó que en el diseño de cada uno de esos instrumentos participaron los equipos técnicos de cada uno de estos ministerios, pero una vez que esto se implementa, a propósito de tu pregunta, se ejecuta principalmente a través de ANID y de Corfo, que son justamente agencias que tienen la capacidad de ejecución. En el caso de ANID, más orientado al desarrollo científico; en el caso de Corfo, más orientado al desarrollo productivo. Lo interesante es que ese desarrollo científico y ese desarrollo productivo en este programa presupuestario están orientados a resolver estos tres desafíos que comentaba antes: descarbonización justa, resiliencia frente al cambio climático y diversificación productiva. Es decir, hay una visión estratégica que tiene que ver con estos desafíos, con estas misiones. Hay instituciones políticas en los ministerios que esto lo coordinamos nosotros desde el Ministerio de Economía. Bajo la coordinación del Ministerio de Economía, los equipos técnicos hacen un plan, ¿no es cierto?, que les permite definir cómo se van a gastar estos recursos e invertir estos recursos dados estos objetivos transversales. Y después esto opera principalmente, no solamente, pero principalmente a través de estas agencias que ejecutan, que son Corfo y ANID. Esa es la forma en la que estamos trabajando. Ministro, yo, como dijo Jorge, yo soy más Cato Lovers. Nosotros con Jorge escuchábamos los podcasts de José Miguel Benavente antes que fuera vice de Corfo. Pablo Zamora estuvo aquí en este programa, ya estamos muchas veces, pero fue el vocero de la campaña del presidente Boric. Entonces y compartimos ese 0,34% del PIB en I+D, que subirlo 1 en los 4 años, cómo lo van a subir. Nosotros compartimos todo eso. Yo fui ejecutivo en Corfo 6 años, en Concepción. Jorge fue abogado Corfo 11 años.
entré a Corfo cuando estaban los clústeres terminando. Estuve en el foco ahí, Jorge le tocó liderar, yo estuve como ejecutivo, estuve en el foco de la especialización inteligente. Y hoy día me toca ver desde afuera esto de las misiones. Entonces, siempre me pasa algo, y sobre todo como soy emprendedor en esta radio, me pasa que veo... Son, para hacer una idea, emprendedor de qué rubro. No, no somos dueños de la radio. Sí. Bueno, en la radio. Justo coincide que los dos conductores de este programa somos los emprendedores detrás de esta radio, que es una radio FM y todo esto. Perfecto. Entonces, yo miro a las personas hoy día cuando dice, oye, la misión de Corfo ya la encuentro genial, 2050 en carbono neutrales, está perfecto, pero yo veo hoy día a una emprendedora que tiene una ferretería grande, que genera 50 empleos, veo a otro que hace una máquina para limpiar los focos de los autos de Serviteca, que la desarrolló con el proyecto Corfo, veo a otro que tiene un taller mecánico, entonces te dice, oye, ¿y eso están fuera de los clústeres, de las misiones o de la especialización inteligente? ¿Cómo lo hacen esas personas que nos están escuchando ahora que quieren emprender y que el foco es totalmente energía hoy día, verde, limpio? ¿Están fuera o no están fuera? La respuesta corta es que podrían llegar a estar fuera, pero nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que no estén. Da susto eso. Y eso requiere, o sea, a ver, si no se hiciera nada, si no hay políticas direccionadas bajo este objetivo que tú planteas, que uno podría llamar en términos más generales como encadenamiento productivo, es decir, que esas empresas más grandes que van liderando esa transformación estén articuladas con empresas de menor tamaño que contribuyen finalmente a ir en esa dirección, ¿no es cierto? Y que está muy asociado a cuando el primer objetivo que les planteaba antes decía que es descarbonización justa. La palabra justa no es antojadiza, ¿no es cierto? Es porque tú podrías hacer una descarbonización que fuera, por ejemplo, solo impulsada por la gran empresa y que te genera más desigualdad socioeconómica. Eso es una opción posible. No es nuestra opción. Nuestra opción es que ese proceso de descarbonización efectivamente sea justo. Entonces, déjame aterrizar esto con un ejemplo concreto. Yo creo que aquí si uno lo aterriza, es más fácil de entender. Es un ejemplo que está algo alejado de la región del Biobío, pero que me va a permitir explicar esto de forma más clara. Hidrógeno verde en Magallanes. Hidrógeno verde en Magallanes, los grandes proyectos son desarrollados, de inversión, de ingeniería, en fin, por grandes empresas. Una de ellas es chilena, que es grande, pero no es una transnacional, digamos, que es un proceso bien interesante de cómo ellos llegaron a poder armar algo de ese tipo, pero la mayoría son de otros países. Ahí son grandes conglomerados, algunos estatales incluso, de países de Europa, pero grandes empresas en cualquier caso. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo con ellos, que empezamos a hacer hace poco, hace algunas semanas, de hecho, y venimos trabajando hace un tiempo, pero el trabajo específico partió hace un par de semanas, es que vamos a tener un equipo de trabajo, un grupo de trabajo, donde participa el gobierno regional, a través del gobernador Fries, Jorge Fries, el gobernador de Magallanes. Participan un grupo de desarrolladores más grandes, en particular 3 empresas, los desarrolladores de proyectos, me refiero, y participa el gobierno nacional. Lo coordinamos desde el Ministerio de Economía. Participa también Corfo, hay un coordinador además del Comité Corfo de Hidrógeno Verde, que también participa en esa reunión. Por eso, en ese grupo de tareas. ¿Cuál es el objetivo de ese grupo de tareas? El objetivo de ese grupo de tareas es lograr compromisos muy específicos, en 5 áreas. Las voy a describir más adelante, tanto del sector privado como del sector público. Déjenme dar ejemplos concretos de esto, de cuál es el tipo. Estos compromisos estamos recién trabajando en ellos, por lo tanto los ejemplos que voy a dar no los tomen como compromisos ya acordados, sino como ejemplos de lo que queremos lograr, de cuál es el producto de ese espacio. Entonces, un ejemplo posible es los electrolizadores son las máquinas que se utilizan justamente para separar el hidrógeno del oxígeno en el agua, y de esa manera generar hidrógeno. Bueno, entonces, un compromiso posible podría ser: los electrolizadores se ensamblan en Chile. Un porcentaje X, voy a inventar un número, un 60% de esas partes se tienen que hacer en Chile. Claro.
Ese sería el compromiso de los privados. ¿Cuál sería el compromiso, la parte de ese compromiso del sector público? La parte del compromiso del sector público sería que vía Corfo, vía Ministerio de Economía, vamos a articular a las empresas que van a proveer justamente de estas piezas. Algunas de ellas van a ser más grandes, otras van a ser más pequeñas, dependiendo de la pieza. Y además, vamos a generar las capacitaciones para tener el capital humano que permita efectivamente ensamblar esos electrolizadores en Chile. Entonces, lo que ilustra esto es que, claro, cuando tú estás haciendo esta transición, el hidrógeno verde es clave para efectos de hacer la transición en Chile y en el mundo hacia combustibles que sean carbono neutrales. Pero cuando tú haces además estos compromisos, de lo que te preocupa es que justamente se vaya desarrollando una industria local y un conocimiento local, que a veces lo hacen empresas más grandes, a veces lo van a hacer empresas más pequeñas, van a ver en el fondo empresas de diverso tamaño local. Y entonces lo que hace es que el desarrollador se comprometa a eso, que también le genera un beneficio, porque hacer la parte de acá puede ser incluso más costo efectivo, hay temas logísticos que le arregla, le da más certidumbre también, porque si se van a producir muchos electrolizadores en el mundo, puede haber en algún momento algún corte de la cadena logística, ¿no es cierto? Y que ellos no tengan ciertas piezas, y el hacerlo acá también les da una cierta certeza, o sea, no es que ellos estén haciendo beneficencia, ¿no? También hay un sentido de negocio y productivo para ellos, y están en buena, dicho buen chileno, están en muy buena parada. Que yo agradezco como ministerio, como ministro, porque ellos no están obligados a participar en esta conversación. Estos son puros compromisos voluntarios, pero con mucho, digamos, con definiciones precisas. Y también significa esto, a propósito de la experiencia que ustedes tienen en Corfo, significa también esto una forma algo distinta de cómo hacer el trabajo en el sector público. Porque aquí lo que va a pasar es que de esta conversación y de estos compromisos van a salir lo que se llama como en la jerga más académica, demandas derivadas, ¿cierto? Porque va a salir de allí y se necesita, por ejemplo, en 5 años más en Magallanes, se necesitan 50 técnicos que sepan armar estos electrolizadores. Y entonces, cuando nosotros esa demanda derivada, vamos a tener que ir a hablar con los centros de formación técnica y decirles, construyamos un plan en conjunto para que se puedan generar estos 50 técnicos, estas 50 técnicas a futuro, ¿no es cierto? Y veamos los programas que podemos tener vía NIT, por ejemplo, o vía Ministerio de Educación, para ayudarle a ustedes a hacer esa transición. Entonces, es ocupar los mismos programas que ya existen, algunos en NIT, algunos en Corfo, en el Ministerio de Educación, dependiendo del ámbito que uno esté trabajando, algunos en Sense, pero uno nos ocupa orientados a estos objetivos que surgen a partir de la conversación público-privada. Ahora, hacer esto, que nosotros lo estamos trabajando y que estoy dando un ejemplo bien concreto, hacerlo en toda la economía y en todos los, digamos, en todos los ámbitos, en todos los sectores donde se va a buscar esta transición hacia una economía más verde, es un desafío todavía inconcluso. Y nuestra expectativa como Ministerio de Economía es que a partir de estos ejemplos, que no son ejemplos chicos, porque son industrias grandes, o sea, que vamos a hacer cosas bien grandes, a partir de estos casos, digamos, de estos ejemplos de escala importante, podamos eso poco a poco ir replicándolo en otros sectores de la economía. Entonces, que lo vamos a replicar en el sector minero, que lo podamos, a propósito de los incendios y de todo lo que está ocurriendo, que lo podamos implementar en el sector forestal, tan importante para la región del Biobío, que lo podamos, y las empresas de todos esos sectores en parte lo hacen, ¿no es cierto? Pero lo hacen todavía de una forma desarticulada, lo hacen todavía a una escala muy pequeña, y lo hacen de una forma en que yo diría falta esta conversación que estamos teniendo en el caso de hidrógeno verde, que es una conversación que mira la totalidad, que mira la globalidad del diseño. Déjeme dar un ejemplo bien concreto, que es un ejemplo que yo ocupo muchas veces. Yo alguna vez conversé en las reuniones que he tenido y me invitaron a un encuentro con una gran minera, a un encuentro con sus proveedores. Y era un encuentro bien interesante en que esta gran minera estaba desarrollando un programa para que justamente sus proveedores se certificaran en tecnología más limpia, se metieran en programas de economía circular, o sea, exactamente lo que tú estás diciendo, cómo sus proveedores se metían en este carro de la economía verde. Y así muy interesante, yo acepté de hecho eso ir porque me pareció que era un programa en la dirección correcta y además quería conocer bien ese ecosistema de los proveedores, aprender de ese tipo de experiencias. Y
Y en esa conversación les pregunté cuántos proveedores tenían ellos. No voy a decir la empresa específica, pero es una, digamos, de las 5 grandes TNT en Chile. Y me dijeron 2.500 proveedores. Yo creo que es bastante claro que 2.500 proveedores para una empresa de ese tipo no es la escala óptima. Acá uno lo que debiera tener es proveedores un poco más grandes, que tuvieran, por lo tanto, la capacidad de hacer esa transición, de hacer cierta innovación internamente, de tener una escala que les permita a futuro, a partir de lo que aprendan aquí, poder terminar exportando. Entonces, el ejemplo que ustedes me daban de drones en el sector forestal, ¿no es cierto? Lo ideal sería que no lo hicieran solo en un lugar, sino que hubiera una empresa con otros emprendedores que se juntan, termina haciendo algo más grande, que además les permite estar más cubiertos de este tipo de eventos, como por ejemplo el incendio, ¿no es cierto? Y a partir de eso, que ellos tengan la capacidad de aprender de un desarrollo interno, que después, por ejemplo, les permita exportar este servicio a otras forestales grandes de Latinoamérica. Claro, es formar nodos. Jorge, te queda, por el compromiso que tenemos con el ministro, que era hasta la 1, pero te queda un minuto para hacer tu pregunta. Me puedo quedar 5 minutos más. Ya, listo, porque Jorge le tiene una pregunta. Para no cortar. Un startup está esperando, los programadores, los informáticos, los startups están esperando la pregunta que le tiene a Jorge. Vamos con esa pregunta. Usted hablaba sobre la formación y la generación de capital humano. Ahí súper interesante lo que está planteando. Yo a los 18 años registré algo bajista de ingeniería industrial. O un chancho me dice cómo diría en el campo. Cuando uno es joven, no tiene esa misión. ¿Cómo el ministerio está abordando esas demandas que existen en el mercado en base con la coordinación con el Ministerio de Educación? Yo sé que hay limitaciones legales para hacer que pueda determinar ciertos ámbitos donde vamos a formar personas, pero también hay un mundo importante de personas que no están recibiendo una educación para el siglo XXI y efectivamente no va a tener probablemente posibilidades laborales o va a tener que trabajar en otro ámbito. Ahí el tema de la formación, por ejemplo, de programadores, que es algo que uno puede desarrollar en cualquier lugar. Y una gran falencia que tenemos, yo me he apuntado con empresas grandes del rubro, y me dicen que la cantidad de programadores que tenemos en Chile y la restricción activa que tenemos en términos de programadores en Chile es mucho más importante de lo que se tiene en Argentina o en Colombia, por poner países con un desarrollo digital que incluso es menor que en Chile, es menor en infraestructura, pero a pesar de ello tienen más acceso o sea, hay mayor acceso a programadores en ese lugar. Y a ver, ministro, ahí encadenándolo con ya que transmitimos desde Los Ángeles, que también pasa en Concepción, y Urbana, ingeniero comercial, y tuvieron que irse a vivir a Santiago por posibilidades laborales. La programación con una buena conexión, Chile tiene una excelente conexión, digamos, a internet. Alguien de Los Ángeles podría estudiar programación y hacer en Los Ángeles, así es. A Santiago, usted no puede trabajar en cualquier parte. ¿Cómo se está coordinando usted de esta política un poco de generar muchos programadores a nivel nacional? A ver, yo diría esto a distintos niveles. Primero, como parte de la agenda de productividad, se comprometió allí, esto es una parte de la agenda de productividad que lidera el Ministerio del Trabajo, a justamente fortalecer ciertos programas que tienen que ver con la capacitación en la digitalización, ¿no es cierto? Donde los programadores es una parte de aquello, y fortalecer los programas que sabemos que han funcionado bien. Talento digital, hay una serie de programas que han tenido un buen desempeño. Lo segundo está relacionado con lo anterior, no con, digamos, el estudio en una universidad, pero sí con la formación. El Ministerio del Trabajo también está liderando una conversación respecto a cuál es la política nacional de capacitación. Aquí me salto la última parte de mi respuesta. Yo creo que lo fundamental en esto, y estamos de acuerdo los distintos ministerios involucrados en esta conversación, es que la capacitación, sobre todo, esté mucho más orientada hacia los desafíos productivos, ambientales y sociales que tenemos como país. Esto es mucho más complejo que solo productivo. Y eso requiere, ¿no es cierto?, cambiar un poco la lógica, tanto de esto solo hacerlo a partir de digamos, qué es lo que quiere hacer cada una de las personas y la información que tiene cada una de las personas, que es muy parcial,
y tener más un plan respecto a qué es lo que necesitamos. Y ahí nuestra estrategia como Ministerio de Economía es, lo que les comentaba antes, no partir de lo general a lo particular, sino partir de estos casos particulares, como el que le estaba comentando de hidrógeno verde, en que vamos a aprender cómo hacer esto a una escala grande, ¿eh? En que van a surgir estas demandas derivadas y vamos a ver que estamos cortos, digamos, en un conjunto de conocimientos, de capacidades, que a veces pueden ser técnicos profesionales, a veces pueden ser universitarios, se requiere de ambos. Probablemente en el proceso vamos a poder identificando cuáles son nuestras brechas en cada uno de estos espacios y también cuáles son muy buenas oportunidades de buenos sueldos a futuro. ¿Qué es lo que queremos promover? Si aquí lo que uno quiere promover es que este tipo de industria, además de contribuir a la lucha contra la crisis climática y que Chile tenga un liderazgo en este ámbito que es tan importante, por sobre todas las cosas genere mejor calidad de vida en las comunas, en las localidades, en las zonas donde se inserta. Entonces, cuando uno identifica bien esas brechas, se da cuenta que una forma positiva, o sea, desde el punto de vista productivo son brechas, pero desde el punto de vista del futuro de las personas son puras oportunidades de buenos trabajos, de buenos salarios que hay que concretar y que requiere esta articulación entre la parte más productiva y la parte de capacitación. Entonces, eso lo estamos haciendo, lo vamos a estar ocurriendo estas políticas más grandes, más amplias, generales que les comentaba al principio, pero además lo estamos haciendo a partir de casos bien concretos, que nuestra idea es que una vez que los vayamos desarrollando de forma exitosa, después los repliquemos en otros sectores de la economía. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros no somos medios que andemos buscando la promesa del ministro o si se equivoca para sacar más me gusta. Queremos el contenido para startups, para el emprendimiento, para las pymes que nos ven y se nota, y se nos agradece con primera persona la pasión con que habla, se nota las vueltas que le han dado, son las mismas vueltas que a lo mejor le he dado yo con Jorge tantos años para atrás, y se nota que han tenido varias conversas de esto de las misiones, del encargamiento productivo, de cómo le afecta una misión tan específica a un trabajador, o a un liceo técnico, o a un instituto profesional. Así que ahí, de verdad, este programa se lo agradece y cuenten con la radio Nueva Mía para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias y pensemos tal vez cuando hayamos terminado este proceso en unos 6 meses, tener otra conversación y ahí les puedo comentar con más detalle cómo ha avanzado. Y por supuesto, aprovecho también este espacio para mandar un gran abrazo a todas las personas, de Los Ángeles y de otros lugares, ¿no es cierto?, que se han visto afectadas por el incendio. Probablemente muchas personas que tienen algún familiar que se ha visto fuertemente afectado. Decirles que vamos a apoyar con mucha fuerza. Yo estuve recorriendo al Biobío, al Ñuble, probablemente voy a volver prontamente, escuchando, conversando. El presidente Boric nos ha dicho hay que hacer las reuniones de coordinación, hay que preocuparse de que exista un buen catastro. Todo eso lo hicimos también, pero hay que complementar eso con una visita en terreno, mirando a la gente, ¿no es cierto?, a los ojos y generando ese compromiso más emocional, que es muy importante también para una crisis como esta. Así que les mando un gran abrazo a todos quienes nos ven y nos escuchan y que están pasando por momentos de incertidumbre, de pasando mal. Así que abrazos para ellos y decirles que vamos a estar ahí y los vamos a estar apoyando. Muchas gracias. Si va a Los Ángeles, pásenos a ver a la radio para que conozca esta radio de emprendedores. Gracias, Miri. Un abrazo. Que estén bien. Hasta el equipo, muchos saludos. ¿Cómo están en 7? Gracias. Ya, Jorge, tuvimos al ministro de Economía. Primera vez que tenemos un ministro de Economía, porque hemos tenido otros ministros, para ser bien justo, aunque aquí me estaban corrigiendo ya. Hemos tenido otros ministros, pero primera